Bueno, pues vamos a analizar un poco los resultados de esta segunda vuelta, ¿no? Ya tenemos una foto ahí, vamos a ver, esperar formalmente qué dice la OMPE, pero ya hay una foto referencial, pues, ¿no? Que marca un poquito la tendencia y cómo van las elecciones. Estamos para ello con Lilian Kanashiro, ¿no? Una experta analista también en lo que son mensajes, es investigadora, ¿no? De la Universidad de Lima, y con el doctor catedrático Oscar Schiappa Pietra, ¿no? De Centrum Católica también. Bueno, bienvenidos a ambos. A TV Más Noticias. Comenzamos por las damas, ¿les parece? A mí me llamó mucho la atención el día de ayer cuando sale Pedro Pablo Kuczynski, luego del conteo rápido al 100%, da este primer mensaje a sus seguidores aquí en la avenida Arequipa y habla pues de que la democracia la ha ganado la dictadura. Entonces yo no sé si es un mensaje, porque ya cuando uno asume un resultado, cambia el papel. ¿No debió cambiar un poquito el chip y ya mirar un poquito al lunes, al martes, a la conciliación que debe haber, al consenso que debe marcar de cara al 28 de julio con la mayoría fujimorista que va a tener, si es que efectivamente se confirma su victoria? Sí, estoy de acuerdo. Gracias por la invitación. Pero también es verdad que el resultado es tan ajustado que salir cantando victoria con mucha seguridad tampoco es prudente. Entonces, creo que mantiene el discurso anterior con el que termina el debate, ¿no?, de democracia versus autoritarismo, y en cierta manera el cuadro que se nos pinta es el de un país dividido casi exactamente en dos, en donde el eje que diferencia es el fujimorismo y el no fujimorismo, ¿no? Entonces, en esta relación contradictoria estamos un poco imbuidos, ¿no? Hablar de ganó, cuando estamos hablando de una diferencia de 1%, es un poco exagerado. Ahora, teniendo en cuenta precisamente esto que marcaba Igor, ¿no?, y que se refleja en este discurso, ya se ha contabilizado prácticamente el 90% de las actas. Ahora sí deberíamos, doctor, esperar que alguien salga a reconocer una derrota, ¿o hay que aguardar incluso hasta el 100% de las actas? No, yo creo que a estas alturas no es necesario aguardar el 100% porque ya, no obstante lo estrecho del margen, este es irreversible, de acuerdo a la experiencia estadística y electoral. Y hay una cuestión ahí medio de terquedad, de no salir a decir, bueno, la verdad asumimos la derrota. Yo creo que hay un proceso natural, en una campaña electoral se invierte tanto emocionalmente, se invierten tantas energías, que aceptar la derrota es algo que toma pues un poco de tiempo. Pero estoy seguro que en el curso de las próximas horas esta situación va a ser aclarada por ambos candidatos. El Perú requiere reformas urgentes y sería bueno que ya Pedro Pablo Kuczynski, si es que en las próximas horas se confirma su victoria, se ponga a trabajar. ¿A hacer qué cosa? Es lo que primero tiene que hacer para ver, porque bueno, él es el presidente del gobierno, pero en realidad el primer poder del Estado está en el legislativo, con una mayoría absoluta pues, del fujimorismo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Pedro Pablo Kuczynski ya? Bueno, yo creo por lo menos dos cosas. Número uno es el propio proceso de transferencia del gobierno, que lamentablemente por este ciclo de segunda vuelta va a ser demasiado breve, menos de 2 meses. Transferir todas las funciones gubernamentales, y lo digo por experiencia propia porque yo he dirigido la transferencia de la presidencia del Consejo de Ministros al gobierno del presidente Ollanta Humala. Es un proceso complejo, extremadamente difícil, y hay que hacerlo adecuadamente. En segundo lugar, creo que hay que definir claramente una agenda de consenso, que tiene que, como usted bien señala, Igor, priorizar reformas fundamentales que el país requiere. Creo que estas elecciones y en general la situación que vive el país pone en evidencia una grave crisis institucional. De todas formas, ¿no? Hay una población muy dividida, hay un Congreso muy dividido, y ahí uno también se pregunta qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, a ver, asume Pedro Pablo Kuczynski, pero tiene 73 congresistas solo de Fuerza Popular, sin contar la izquierda, en su contra. Ahí está complicado. Ese escenario termina siendo interesante en el sentido de que vamos a tener a Pedro Pablo Kuczynski gobernando. Como tú dices, tiene una oposición fujimorista,
pero la alianza o digamos el pacto con el Frente Amplio fue solamente electoral, ¿sí? Entonces ahí también el rol que va a tener que jugar el Frente Amplio dentro del Congreso va a ser sumamente complejo, complicado, y empiezan a salir un poco las agendas en torno a la gobernabilidad, pero es verdad que esta primera etapa va a ser una etapa de transferencia, ¿no? De ver, creo que es importante tomar en cuenta a partir de las experiencias que hemos tenido, lo importante que es una reforma en el plano sistema electoral. Claro, porque lo hemos visto, el caos que ha habido. Sí, con pero la estas primera leyes. vuelta fue muy complicada. Ahora, el mensaje que debe dar Keiko Fujimori, ¿cuál debe ser? Una vez que ya pasa el duelo, tal, se reconoce de alguna forma, porque ella en algún momento dijo que ya no iba a postular en 2021, pero claro, ella es la figura emblemática del fujimorismo actualmente, o sea, por mucho que quiera Kenji Fujimori y su sueño sea el 2021, ya hemos visto los resultados con su hermana, que tiene un poquito más de muñeca política, y qué pasaría con él, ¿no? ¿Cuál debe ser el mensaje hacia el país y hacia sus votantes también? Tengo entendido que los últimos mensajes que se dieron ayer en la noche ya eran de ambos lados, era de serenidad, ¿no? En la medida de que los seguidores, fujimoristas y no fujimoristas, estaban un poco tensos. Quiero tal vez señalar el detalle de la primera salida de la candidata Fujimori. Creo que demasiada alegría, ¿no? Demasiada alegría que hizo saltar muchos temores, hizo salir gente a hablar, mencionar palabras que son sumamente desestabilizadoras. La OMP está cumpliendo su rol, porque mientras más rápido salgan los resultados, la legitimidad del proceso se mantiene. Entonces, creo que el mensaje ahora sigue siendo de serenidad, pero no puede eludir la responsabilidad que tiene. Tiene una bancada demasiado importante en el Congreso, y más allá de que postule o no, tiene todavía trabajo político por delante. Tiene que cumplir con lo que ofreció, porque su rol no ha terminado con las elecciones. O sea, ella ofreció consensos, ofreció una serie de cosas que vamos a ver si los cumple y si de verdad era todo lo que ofrecía. Sí, no, a mí me gustaría detenerme en algo que también mencionaba Igor, que era el rol del hermano de Kenji, que participó del desayuno, pero finalmente no fue a votar, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se interpreta esto? Porque esa ha sido la pregunta del millón, y sobre todo la pregunta de la prensa internacional. Particularmente me preguntaban, decían, ¿pero por qué no fue? ¿Está peleado con la hermana? Y, a ver, no sé, porque a la mañana fue a desayunar, ¿no? Y todo hacía pensar que estaba... Claro, ¿no? Pero hacía pensar que todo estaba bien, o que lo habían obligado a ir, pero bueno, había estado ahí. Y por el otro lado no va a votar, sabiendo que esta campaña, desde el primer momento, la segunda vuelta fue voto a voto, el voto es importante. O sea, ¿qué mensaje está dando? ¿Que quiere ser el presidente? En realidad, para responder a esa pregunta, creo que habría que ser psicólogo. Yo no lo soy. Necesitamos un psicólogo. Sí. A la vez es evidente que hay algunas divisiones dentro del fujimorismo y de esta relación complicada entre los hermanos, de esa expresión de ello. Sin embargo, ya el proceso electoral ha terminado y rápidamente tenemos que entrar a ver cómo se gobierna el país durante los próximos 5 años, y el fujimorismo es una fuerza política fundamental en ese proceso, quieras o no, con esa mayoría parlamentaria, con ese nivel de apoyo popular, es una fuerza decisiva. Yo quiero anotar que en el actual contexto gubernamental, el fujimorismo es, y esto ya desde hace por lo menos un par de años, la principal fuerza política en el Congreso. Y sin embargo no ha sido un elemento de obstáculo para la gobernabilidad, no obstante la extrema polarización entre el nacionalismo y el fujimorismo. Incluso llegaron a defender a Pedro Cateriano contra la propia bancada nacionalista, ¿no? En algún momento. Así es, en efecto. Pero hay algo como que no, particularmente yo como que no termino de entender, digamos. Kenji Fujimori se postula al Congreso, sale el congresista más votado, está bien, en una lista uno no sabe bien si es por amor al propio Kenji porque va primero, pero digamos, tiene el voto de la gente.
Sale primero. Y en el caso de Keiko Fujimori la vemos en segunda oportunidad consecutiva que se queda ahí, ¿no? Que al último momento le meten un gol, ¿no? En tiempo suplementario para hacerlo futbolístico. Entonces, digamos, hay una imagen más positiva de Kenji Fujimori y arrastra mucho más una imagen negativa producto de la relación que tiene con su padre Keiko. Yo creo que son escenarios distintos. Una cosa es postular al Parlamento, efectivamente dentro de una lista, otra es postular la presidencia. De Keiko Fujimori ha hecho un trabajo que hay que reconocerlo, sumamente esforzado a lo largo de los últimos años, estando presente en muy diversas localidades del país. No llegó a ser candidata por el acaso, sino de producto de un trabajo sistemático, extremadamente disciplinado. Esto más allá de lo que puedan ser las agendas específicas de sus propuestas gubernamentales. El caso de Kenji es relativamente distinto. El llevar ambos el apellido Fujimori es algo que ciertamente frente al electorado los ayuda, pero creo que lo que el país requiere ahora son respuestas maduras que contribuyan a la gobernabilidad y no situaciones que podrían ser más propias pues de una telenovela. Claro. Y en esto, a ver, me gustaría saber también por qué se da esta situación a último minuto. Sabemos que el apoyo de la izquierda fue clave. ¿Los discursos fueron clave en la hora del debate? Sí, el debate fue clave porque el debate activa como un gatillador que activa una serie de elementos. Uno de ellos es el tema Klimper, el tema No a Keiko. Se reafirmó el discurso del narcoestado, ¿no? En ese debate. Sí, pero hay que entender los discursos no solamente como aquello que se expresa verbalmente, sino también como una serie de acontecimientos encadenados. Y creo que, sí, y además creo que esta fue una semana en donde el fujimorismo fue perdiendo en cámara lenta, ¿no? Entonces, creo que sí hubo una serie de encadenamientos con respecto a estos sucesos que terminaron pues en esta especie de final tan ajustada que teníamos. Sobre el tema de Kenji que no fue a votar, hay que señalar que es una responsabilidad que un congresista electo no vaya a votar. Creo que hay que ser también sumamente claros con eso. Es verdad que cuando ya eres una fuerza política importante electa dentro del Congreso, todos los focos de atención están ahí y se hacen mucho más visibles las contradicciones que existían anteriormente. Pero creo que este hecho de que Kenji no fuera a votar podría estar muy ligado a este mensaje, no sé si se acuerdan, que lanzó por Twitter de si no gana Keiko, sí, yo me presento. Ya, yo no sé pues si era una amenaza, ¿qué, no? Entonces, no sé si era una manera distinta de decirlo, ¿no? Entonces, pero de hecho creo que hay que entender también que si fue una semana de pérdida para el fujimorismo, ellos creo que ya lo veía venir, ¿no? Hay que reconocer el elemento periodístico en el tema de la campaña electoral. Yo creo que las cosas que se dicen en el debate afectan directamente la cobertura periodística, centran la agenda en determinados aspectos y eso sí genera cambios en las tendencias. Y la cobertura periodística en estas semanas, si nos empezamos a detener, creo que sí fue un factor clave. Porque uno puede organizar una marcha muy bien hecha del No a Keiko, pero si no tiene una cobertura y visibilidad, es invisible, no existe. Exacto. Ese es otro tema para analizar porque también mucho se puede decir de los medios de comunicación, ¿no? En esta campaña. Muchas gracias a ambos. Lilian Canallero, investigadora de la Universidad de Lima. Oscar Schiappa, ¿no? Pietra. Schiappa Pietra, un apellido italianísimo, ¿no? Con ancestros argentinos. Ah, mira, estamos ahí, por ahí hay un parentesco, seguro, ¿eh? Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Seguramente vamos a estar otra vez molestándolos, ¿eh? Gracias. Gracias. Ahí está.